Esperemos igual un par de minutos para... Ya. Yo voy a poner mi cámara para... Primero voy a presentar a Andrés Yungue, que es ingeniero civil en computación, cofundador de Nota Bene y, como él se dijo, evangelista del SSI, ¿no? Así se debe pronunciar, la identidad digital descentralizada. Y hemos con Andrés acordado tener esta discusión para ver todo el tema de las criptomonedas y su encaje que podría tener con la idea y la propuesta de ingreso básico universal. Que para que lo que no sepan, es una propuesta que busca que se pueda entregar un pago, digamos, periódico a toda la población incondicionalmente y con un nivel de suficiencia para poder salir de situaciones de pobreza. Así que nos interesó hacer esta conversación y Andrés nos va a contar, es sobre una pregunta, ¿no? Nosotros quedamos con una pregunta, el cómo puede complementarse la búsqueda de un ingreso básico universal con la tecnología de blockchain, ¿no? Así que, nada, Andrés, te cedo la palabra y quedamos acá atentos. Gracias. Bueno, gracias. O sea, qué interesante que queramos hacer esta charla, ¿sí? Hay muchas cosas aquí que se cruzan. Yo, bien, un poco, bueno, me llamo Andrés Yungue, yo soy ingeniero en computación, eso empecé a estudiar en la universidad, de la Universidad de Chile, terminé, y de ahí trabajé mucho en computación, etcétera. Y bueno, todavía trabajo en eso, ¿sí? Y en estas cosas de la vida me tocó toparme con lo que es la tecnología de blockchain, ¿sí? Con el Bitcoin y todo eso al principio, bien al principio, cuando era un proyecto computacional. Y lo encontré súper interesante, no solo por el concepto en sí técnico, ¿sí? Porque es resolver un problema, es como me imagino que los matemáticos cuando alguien viene con una solución a un problema que no se ha resuelto nunca. Y no solo por eso, sino que tenía como implicancias sociales bien fuertes, lo cual lo encontré muy, muy interesante. Y bueno, y de ahí seguí estuve trabajando en eso, formé un exchange, que es como una casa de cambio de criptomonedas por pesos chilenos. Tuvimos problemas ahí con el establishment, en el fondo, los bancos cerraron las cuentas. Y bueno, y después trabajé en una compañía mundial que hacíamos como soluciones de nuevas sociedades basadas en blockchain. Se llama Consensys. Y ahora estoy en otra compañía que fundamos una compañía que se llama Nota Bene, que es en el fondo una compañía de manejo de privacidad de datos en transferencias de criptomonedas. Y bueno, yo me gustaría compartir pantalla. A ver, ¿puedo o no? No, necesito que me habilite compartir pantalla. Tengo un slide. Creo que ahora puedes. Sí, perfecto. Ya. ¿Ven ahí? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, Twitter, cualquier cosa. ¿Sí? Ya, vamos de lleno a esto. A ver, cuando nosotros hablamos de ingreso básico universal, en realidad hay varios conceptos ahí que están incorporados, ¿sí? El tema de que sea universal, de que se entregue incondicionalmente, pero lo que se entrega es un ingreso, ¿sí? Y el concepto aquí es que no se entregue un beneficio, que no se entregue un derecho, sino que más bien se entregue dinero fresco, efectivo, cash, o como sea, lo más líquido posible, ¿sí? Dinero que se usa para comprar distintas cosas, ¿sí? Ahora, el blockchain viene a atacar esta parte, ¿sí? La parte del dinero, no, más que de la universalidad de las otras entidades. Quiero que hablemos un poco del dinero en sí, primero, ¿sí? Ahora, ¿qué es el dinero? ¿Sí?
si uno empieza a pensar, todos sabemos la historia de, primero la gente se intercambiaba las cosas, toma, ahí están mis plátanos, ahí está mi plantita de albahaca, no sé. Perfecto, pero en realidad si yo quería la mitad de los plátanos, o cómo lo hacíamos. Entonces pasamos del trueque a usar una unidad de cuenta, ¿sí? Que nos permitía de alguna forma decir, bueno, esta planta vale 10 gramos de sal, y estos plátanos valen, no sé, 5. ¿Sí? Entonces, bueno, qué cosa juntar más gramos de sal, menos gramos de sal. Y así aparecieron monedas de distintos materiales durante mucho tiempo, ¿sí? Que son las monedas físicas, por decirlo así. Obviamente tenían problemas no sé, se moja la sal, se me fue el dinero, o empezó las conchitas se quebran, etcétera, ¿sí? Así que tuvimos que llegar a algo más estable físicamente, que era el oro, ¿sí? La gente empezaron a hacer monedas de oro, y pasamos a un punto donde empezamos a lo que pareció el papel moneda, ¿sí? En el fondo que fue en la revolución donde efectivamente dejamos de tener una cosa que tenía un valor por sí misma, sino que representaba un valor. Donde yo tenía un papel que decía usted tiene tanto oro guardado en el banco o corresponde a tanto oro, y con eso en el fondo yo lo podía intercambiar. Era más fácil de vivir, era más fácil de acarrear, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba contra un respaldo, contra una promesa que había en un banco o en alguna parte, ¿sí? General era oro, ¿sí? Y tenemos estos lugares llenos de oro que era el respaldo, ¿sí? Pero de ahí obviamente avanzamos y dije, bueno, ya ni siquiera el oro lo necesitamos, y en el fondo es una forma de acordar quién tiene cada valor, ¿sí? O cuánto tiene cada uno. Así que en la actualidad lo que entendemos por dinero es, una, es un acuerdo social, ¿sí? Es un constructo social como podría ser bueno, ustedes que son sociólogos me retan si estoy usando mal los términos, pero me refiero a que es un acuerdo donde entre todos socialmente decimos, bueno, esto es lo que vamos a usar para indicar qué valor tiene, así como están las compañías que son acuerdos sociales, o el matrimonio, o bueno, distintas cosas donde en el fondo no existen físicamente, pero sí entre nosotros podemos acordar que existen. Entonces, este acuerdo actualmente está ya donde llegó un punto que, ok, el dinero está manejado por los bancos, ¿sí? Los bancos son los que tienen, o los que tienen el registro del dinero, ¿sí? El dinero efectivo es muy pequeño en comparación con el dinero bancario, por decirlo así. Los números que cuando yo me meto a mi cuenta, si usted tiene 20.000 pesos, en el fondo hay en una base de datos del banco y dice, bueno, ahí tiene 20.000 pesos. Y la creación de dinero en el fondo está en la mecánica del préstamo, pero el que recibe el dinero del préstamo en realidad también está marcado en el banco. Entonces, básicamente el banco es el que arma el dinero, ¿sí? No es el Banco Central como uno lo pensaba antes, que si su única herramienta que tiene en el fondo es la tasa de interés, ¿sí? Pero en el fondo el dinero ahora ya es una cosa que vive en los bancos, ¿sí? Y las criptomonedas pasaron a ser una evolución de eso, ¿sí? Una evolución en el sentido de que permiten tener un mecanismo digital, criptográficamente seguro, ¿sí? Pero que no requiere un ente central, ¿sí? Una de las grandes gracias o beneficios de las criptomonedas sobre el dinero más tradicional, ¿sí? El dinero bancario, por decirlo así, es que no requieren un ente central. No necesitas un banco que tenga una base de datos que tenga la cuenta. La base de datos está compartida entre todos los miembros que participan en esta comunidad económica, ¿sí? Estos miembros ejecutan sus servidores para compartir esta base de datos de una forma que es incentivada con el mismo dinero, con lo cual asegura de que se permanezca descentralizado, no haya un ente único de fallo. Es permissionless en inglés, es de libre acceso, ¿sí?
para yo participar en un sistema de criptomonedas, en el fondo tengo que crear una llave que me identifica, y con esa llave puedo firmar como si firmara un cheque, operaciones de gasto. Y indico, bueno, quiero gastar tanto, y eso se va registrando en el sistema, y vamos haciendo un manejo de dinero donde funciona igual como el sistema bancario, si yo puedo hacer transferencias de un lado entre una cuenta y otra, por decirlo así, pero no hay un ente central, no hay ente que me pueda censurar, no hay un ente que me pueda congelar los fondos, ¿sí? Y tiene un grado de anonimato, porque lo único que tengo yo es una llave que me identifica. Entonces, cuando yo le digo a alguien, envíame dinero, en realidad no le estoy diciendo mi nombre, etcétera. Lo que le estoy entregando es una dirección para que él me pueda enviar a esa dirección, ¿sí? Es un número raro. Entonces, en el fondo, todas estas características hacen pensar que esto es lo que viene, ¿sí? Ahora, quiero explicar un poco cómo funciona el blockchain. Y me parece muy interesante que la mejor forma de explicarlo, por lo menos para mí, es usando un dinero comunitario antiguo, muy antiguo, ¿sí? La isla de Yap, ¿sí? Está en la Micronesia. Es un conjunto de islas que están en el Pacífico Sur. Y hay una, que es la Yap, que es la principal, donde usaban una cosa que se llama las piedras Rai, ¿sí? Las rhinestones, que son estas piedras circulares con un hoyito al medio, ¿sí? Esas piedras para ellos tenían un valor, ¿sí? Así como hay gente que usaba sal, que usaba conchitas, la gente usaba piedras Rai como mecanismo de unidad de cuenta y de resguardo de valor, ¿sí? Cuando había una ceremonia grande, un matrimonio, por ejemplo, a la familia le regalaban una piedra, la tallaban entre todos una piedra grande, el hoyito al medio era para meter un palo y poder cargarlo, y las ponían en la casa del matrimonio recién casado, ¿sí? Ahora, ellos tenían un mecanismo que era para manejar esto, porque imagínense, las piedras eran bien grandes, ¿sí? Porque pueden ver algunas que no es como para andar que voy a comprar el pan y llevo el pedazo de piedra, y cómo lo parto, etcétera. Entonces, lo que hicieron ellos es, ok, ¿sabes? Vamos a manejar un pequeño ledger, un pequeño sistema contable, por ejemplo, un registro, donde vamos a ir indicando los cambios que vamos a ir haciendo. Entonces, cuando yo en realidad le voy a pasar esta roca, en realidad no se la voy a pasar físicamente, sino que voy a decir, ahora esta roca ya no es de Alice, esta roca ahora es de Bob, ¿sí? Entonces el escribano que estaba en el pueblo decía, ok, ahora esta es de Bob, pero no todas, le doy solo 10 libras de la roca. Ok, las 10, ¿sí? No había que mover las rocas, incluso cuenta la historia de que a veces llevaban una roca de otra isla y se le hundió la roca, pero no importa, la roca está en el fondo, entonces esa roca que está ahí, bueno, de esas 5 libras van para Juan, Pepe, ni siquiera tiene que estar ahí, ¿sí? Ahora, esto tenía un problema, ¿sí? El bookkeeper, el escribano que llevaba las cuentas, si se le quemaban los escritos o el registro, se perdía todo, ¿sí? Entonces dijeron, mira, hagamos algo. En vez de que hubiera un puro registro, todos tengamos el registro. Cada uno tiene en su casa los registros de todos, ¿sí? Cuando hay un cambio, le avisamos a todos. Cuando le va a dar 10 libras de piedra Rai a Bob, le dice a todos los junta la presa, oye, ahora la piedra esa de ahí no es mía, 10 libras son de Bob. Entonces todos anotan en su registro, ¿sí? Si hay discrepancia, podemos juntar y decir, oye, mira, en mi registro Bob tiene sumado 20 libras y todo el resto 15, o lo hiciste mal, o en realidad la mayoría aquí decide cuál es. Pero tiene un mecanismo para generar consenso, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que pasa en el blockchain, ¿sí? ¿Cómo funciona el sistema actualmente bancario?
que es bien similar, ¿sí? Nosotros tenemos un escribano, que es el banco, y que cuando yo le digo, ok, Alice está enviando 10 a Bob, en realidad Alice le dice al banco, ahora marca en tu cuenta que Bob tiene 10. Era un poco cuando teníamos el escribano que tenía las cantidades de piedra array que había sido transferida, ¿sí? En el blockchain es similar a la evolución de eso, ¿sí? En vez de haber un puro servidor central que tenga todo el registro de quién tiene qué, hay un registro compartido, ¿sí? Donde todos los nodos que participan reciben las transacciones. Cuando yo emito una transacción, la transmito hacia todos los nodos que participan, ¿sí? De esta forma, cualquiera que quiera participar, enchufa su computador, le descarga el registro de todos los computadores que están conectados y va actualizando a medida que le van llegando transacciones. Y si quiere enviar transacciones, envía transacciones y todos las comparten, ¿sí? Entonces esto provee características como las mencionadas anteriormente. Es resiliente, ¿sí? No hay un servidor central que yo pueda decir, ok, se cierra, soy un hacker, o soy un poder judicial que lo quiera pagar, o soy un gobernante autoritario. Porque no hay un servidor central. Si puede desaparecer uno de los nodos, pero los otros están. Entonces la verdad histórica de transacciones está repartida entre muchos, ¿sí? Actualmente estos nodos, por ejemplo, para el blockchain de Bitcoin, que es el principal de las criptomonedas, son más de 200.000 en el mundo, ¿sí? Entonces, efectivamente, decir quiero apagar el mecanismo de Bitcoin, hay que ir a muchas partes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la gran gracia que trajo esto del el blockchain? ¿Sí? No solo que teníamos un mecanismo de tener dinero descentralizado, ¿sí? Podíamos armar este era el sueño fue el sueño de los cyberpunk, ¿sí? Estos que eran como contra el sistema y en el fondo, pero computines o digitales, y ellos dijeron, bueno, la criptografía va a permitir que dejemos el sistema antiguo atrás, el Estado, los sistemas económicos, etc. Y al aparecer esta criptomoneda, este concepto, dije, bueno, aquí está. Y por fin vamos a tener un dinero que no depende de nadie, pero depende de todos. No hay un sistema corrompible, no hay un lugar central que pueda emitir más dinero, emitir menos dinero. El acuerdo social del dinero está programado en esta red y si tú quieres participar, el, el software te obliga a mantener el acuerdo, o si no, te vas y, bueno, haces un acuerdo con otro si quieres, pero en esta economía, este es el dinero y las reglas, ¿sí? Y tiene otra característica muy interesante que permite que yo pueda programar el dinero, ¿sí? Esto es algo muy raro, pero no tanto. En realidad ya ha habido historias de esto. En el fondo, nosotros entendemos como el dinero como, ok, tengo 100 pesos o 1000 pesos, te los paso a ti y la característica es que yo ya no los tengo y tú los tienes ahora. Y tú se los puedes pasar a otro, puedes dividirlo, puedes juntarlo y ¿sí? El dinero programable es una planificación. Este dinero no puede sea mi cumpleaños. Entonces mi abuelita me dio un dinero, pero no lo puedo gastar solo cuando es mi cumpleaños. O este dinero no puede ser retirado o no puede ser recibido si es que estas dos personas no autorizaron. Uno que revisa que esté firmada la escritura y otro que es el comprador de la casa. Cualquiera de los que ejecutan exclusivamente por hecho de que hay sí, que la acá no, acá lo que lo hace es el software, ¿sí? Lo que yo programé en el dinero. Hay infinitas de un montón de cosas que pueden hacer y por eso cuando se inventó esto llegaron los economistas aquí a ver y dijeron, oh, esto es el paraíso de experimentación, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Ahora,
Yo les decía que este dinero programable no es tan moderno, ¿sí? Han habido casos de experimentos como este, ¿sí? En Burgle. Burgle es un pueblito en Austria, en los Alpes, chiquitito, que en las 1930, diría yo, ¿sí? Entre las dos guerras, estaba por empezar la segunda, muy deprimido, la economía muy abajo, sí, muy mal. Y eligen como alcalde a este señor, al señor Untar Guggenberger, y él había leído a un economista que se llama Silvio Gesell, que tuvo mucho tiempo en Argentina. Hay harto de él ahí también. Y bueno, y él entendió o leyó de que la forma de reactivar su pueblo económicamente no era dándole beneficios, no era dándole dinero, sino que era hacer que el dinero, ¿sí? O sea, un chelín entregado era menos efectivo económicamente que ese chelín si hubiera sido fluido, ¿sí? Entonces, el foco era en cómo aumentar la velocidad de flujo de dinero en su pueblo. Entonces, inventó esto, ¿sí? Ahora, yo no sé si lo inventó o lo leyó del libro de Gesell, pero el concepto es este. Él dijo, tomé los 30.000 últimos chelines que tenía en la cuenta de la municipalidad y emití estos billetitos, ¿sí? Que no podían llamarse billetitos, entonces eran como créditos de trabajo, etcétera, no sé. Y voy a contratar a la gente para que haga trabajos para la municipalidad, ¿sí? Arreglar la calle, cambiar los focos, no sé lo que sea, y les voy a pagar con esto. Voy a decirles, oye, esta es la pega que hay, porque hay muchas cesantías, pero esta es la pega que hay, pero les voy a pagar con esto. Bueno, ¿y quién acepta esto? Bueno, nadie todavía, pero vamos a ir aceptando gente. Cuento corto, el dinero empezó a ser transferido localmente entre los distintos bares o cosas de compra, etcétera, etcétera. Pero Unta Guggenberger le añadió algo adicional a esto. Le puso esas estampillitas, ¿sí? Que decía, una vez al mes tienes que pagar 10 chelines adicionales y poner una estampilla acá, si no el billete es inválido, ¿sí? En el fondo, lo que estaba haciendo él es agregar un concepto que se llama oxidación del dinero o dinero que es perecible, dinero que se va consumiendo, ¿sí? La gente, el billete va perdiendo valor a menos que lo vayas actualizando con las estampillitas. Entonces la gente tiene menos propensión a quedarse con el billete, porque dice, bueno, si tengo que ir a poner la estampilla va a valer menos, mejor lo entrego al tiro, ¿sí? Entonces hubo un incentivo al flujo de dinero local, reactivó la economía, Burgle fue un milagro de resurrección, y como toda historia hermosa, termina con que viene el Banco Central y dice, esto es ilegal lo que está haciendo, o se va a la cárcel o para su show. Y ahí quedó. Pero este era un dinero que requería ir venciéndose, ¿sí? El link en alguna parte. Es muy interesante. Vamos a los 2000 y este señor, ¿sí? Cristian Guellieri, es un profesor de un colegio de enseñanza que era el dinero, ¿sí? Y Hem del este, y en Alemania. Y él dijo, mira, vamos a hacer un experimento de dinero, pero él conocía la historia de Burgle, él conocía, porque es un colegio Waldorf, entonces tiene todo esto de Steiner, y que es el Steiner tenía harto común. Y bueno, y el tema es que hagamos un dinero que se vaya gastando. Repliquemos el tema de Burgle, ¿sí? Hagamos unos billetes donde en el fondo vamos a ponerle un pequeño estampilla y se tiene que ir actualizando, si no se va perdiendo.
los niños hicieron primero sus billetes, ¿se dan cuenta? Llegaron los papás y dijeron, ok, pero esto va a ser un dinero respaldado, ¿sí? O sea, usted me va a entregar 10 euros y yo le voy a dar 10 Hemgauer, ¿sí? Pero le añadieron un componente adicional. Dijeron, no solo vamos a usar el dinero para estampillado o que es perecible para que fluya más rápido y ver qué pasa, sino que vamos a añadir un componente social, ¿sí? Es decir, cuando usted me pasa 10 euros, yo le voy a dar 9, sí creo que es 9, Hemgauer a cambio. Perdón, le voy a dar 10 Hemgauer a cambio, ¿sí? Pero cuando el comerciante venga a entregar eso, a cambiar esos 100, esos 10 Hemgauer de vuelta por euros, porque quiere comprar otras cosas, yo en realidad le voy a dar solo 9,5, ¿sí? Y esos 0,5 se van a ir a una institución de beneficencia que elija el que cambió en el principio. Entonces, un 0,5% de todo el sistema, de los que quieren salir del sistema, en el fondo van a donación a una institución que requiera financiamiento en forma de donación, ¿sí? Bueno, para hacerlo corto, esta es para mí una de las monedas locales y sociales más impresionantes. El flujo de dinero la velocidad de flujo de dinero aumentó muchísimo, los comercios aceptan, bueno, con tarjeta, ¿sí? Ahora es digital, ¿sí? Y estamos pensando hacer una versión blockchain de esto, ¿sí? Porque actualmente el sistema como lo tiene un sistema digital, donde tiene un servidor central, que es el que en el fondo maneja esto, ¿sí? Esto se llama monedas complementarias. Hay otras muy interesantes, hay una que se llama Certex, que está en Cerdeña, que es bien similar, pero está orientada más bien al crédito mutuo, ¿sí? En el fondo, lo que te doy no es un dinero a cambio de un respaldo, sino que te doy un crédito. Y ese crédito lo vamos pasando entre todos para al final entregar, el que lo consuma al final se recupera, ¿sí? Entonces, es como el mismo sistema, pero a la inversa. En vez de tener un respaldo, tengo un crédito. Y hay varias más, ¿sí? Pero el concepto de que sean perecibles es bien interesante. Y bueno, un poco eso son las criptomonedas, ¿sí? Pero, ¿qué tiene que ver el IBU con esto? ¿Sí? Porque hay gente que dice, bueno, lindo todo esto, pero ahora con las criptomonedas, ahora sí se va a poder hacer. Entonces, ¿qué está pensando la gente al respecto de esto? A ver, hay gente que está diciendo, mira, dado que tenemos un problema del IBU es cómo entrego el dinero a la gente, ¿sí? Porque la idea es que sea, que sea recurrente, que tenga, ¿sí? O sea, o tienen todos cuenta bancaria con los costos de eso, etcétera. Cuando lo haces mundial ya se vuelve más complejo, ¿sí? Entonces hay gente que dice, bueno, hagamos una criptomoneda donde yo pueda incluso, por ejemplo, tener programado que una vez al mes se entregan tanto a todos estos participantes, ¿sí? O que solo puede hacer, o que se gasten, porque se pierdan, o que se venzan, como los ejemplos que vimos antes, etcétera. ¿Sí? Hay varias cosas que yo podría añadir en esta moneda, ¿sí? Lo cual lo haría mucho más transparente, porque yo podría saber, ok, se están inyectando estos fondos, se están entregando a todas estas personas, no hay mucho menos burocracia al respecto, ¿sí? Pero bueno, tiene un componente tecnológico que es una barrera en algunos casos, ¿sí? Porque tener una billetera cripto en el fondo implica tener un teléfono con internet, ¿sí? Y en todos lados eso no es tan factible, ¿sí? Hay versiones en papel que pueden participar, pero en general, yo imaginé a la señora ahí en el campo con el computador y transfiriendo, ¿sí? Bueno, quizás no, sí. Ahora, al ser una idea, más un montón certificamente del que están pensando dejar de
propias criptomonedas. Sí, disculpa Andrés, es que al menos yo escucho un poco cortado esta última parte. Oye, Yo también. Yo también pensé que era mi red y por eso apagué la Eh. cámara y todo. Qué bueno, ya nadie se atrevía a decir nada. Gracias, Pablo, por Sí, decir. no, Andrés, ¿me escuchas? Lo perdimos. Oh, Ya pensé cripto, que era yo la que no ¿Soy yo? tenía. cripto escapó. Y entonces yo hace rato que empecé a escuchar mal, me cambié del celular al computador y todo, y ahora me di cuenta que tal vez no era yo, pero bueno, no me Sí, atrevía a decir. es una lástima. Voy a tratar de escribirle para ver qué. Quizás se vuelva a conectar. Sí, Sí, hay que esperar un ratito y si no, a lo mejor cambia de dispositivo y eso. Pero qué bueno que alguien dijo que no le estábamos escuchando muy bien porque pensaba que era yo. Sí, no se preocupen, va a volver Andrés, no se preocupen. vale. Sí, se cayó justo en la parte donde iba a hacer los enlaces con el ingreso básico. Ok, aquí viene. Bien. No. Ya, no. El concepto es que tus circles valen poco si es que tienes una red muy chica, porque en el fondo solo puedes hacerlo, puedes conectarlo o puedes transferirlo entre tu red pequeña, ¿sí? Entonces, a medida que vas recibiendo más confianza, vas teniendo una posibilidad de transferencia más amplia, entonces tus circles van teniendo más valor intrínseco. Economía de red. Ujú. Ya, vale, gracias. Igual, mira, Martín, yo le dije, oye Martín, un día podríamos hacer una charla para la gente del mundo cripto y del mundo de la IBU. Y me dijo, ya, claro, si quieren escucharme hablar en inglés, bien. Así que si quieres un día podríamos hacer una charla con él y que nos explique como incluso hasta los detalles técnicos y todo. Es como bien interesante el proyecto. Súper interesante, de todas maneras. Ujú. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Vale, Gaby? Yo me veo. Bueno, Sí, bueno, encuentro súper interesante la propuesta de Circus. Yo la he conocido por otra persona que está ahora trabajando en la implementación de Circles ujú. y creo que más, Andrés, es de como la parte territorial, Julio. porque gran parte, sí, en la cual las personas colaboran realmente como en terreno. Por eso yo pensaba cómo podríamos hacer si tendría sentido ocupar este sistema para una red que no está toda conectada, una red de personas como nosotros, por ejemplo, que no estamos todos en el mismo territorio, puede tener una así, o si deberíamos pensar, por ejemplo, yo que estoy en Chiloé, una moneda para el archipiélago, las personas que están en Valpo, una moneda para la quinta región, las que están en Santiago, así sucesivamente. ¿O cómo piensas tú esa dimensión territorial, que yo creo que es súper importante? Sí, a ver, hacer monedas es muy sencillo, ¿sí? De estas monedas. O sea, si nosotros dijéramos hagamos una moneda para Chiloé, en realidad hay que programar poco, porque hay muchas cosas hechas, ¿sí? Y se puede armar una. Con las características UBI que queramos, etcétera, ¿sí? Yo cada vez encuentro me hace más sentido cosas como Circus, donde es una moneda global, donde en el fondo el componente territorial está dado por la red de confianza local, ¿sí? Em, mm,
pero sí, hay una deficiencia ahí en el sentido de que es difícil, porque los círculos en el fondo permiten que se puedan gastar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Si yo le digo a alguien en Berlín, a Julio le digo, Julio, escríbeme un poema, te lo pago, en Circles, no, él me lo manda y lo recibimos, ¿sí? No hay una restricción si es que yo confío en él y en el fondo hay unos lindos grafos ahí donde muestran como las interrelaciones entre los distintos grupos en el mundo, ¿sí? Lo cual igual permite que haya flujo entre todos. Pero el incentivo en la gente local para recibir la moneda está más bien en el concepto de que es una moneda que ha sido generada como justa, como igual para todos, ¿sí? Entonces yo reconozco eso y por eso le doy valor y te vendo cosas con eso, más que porque es algo que incentiva la economía local, ¿sí? Por ejemplo, las monedas como el Hemgauer y estos otros en realidad tienen un componente territorial muy fuerte, porque lo que quieren hacer ellos es, en el fondo, promover su región local, ¿sí? Le dije, oye, ¿por qué no haces en un lugar en Santiago? Entonces me dice, claro, si quieres te explico cómo se hace, se llevan el código, el software y hacen su versión. Y digo, no, los mismos Hemgauer de ustedes, pero no, porque en el fondo estos están pensando en incentivar la economía local de allá, ustedes pueden hacer para incentivar la economía local de acá, ¿sí? Pero los incentivos no son para generar economía, sino más bien es para De nuevo está pegado, ¿cierto? De nuevo, Andrés. Sí, Andrés, ¿puedes repetir lo último que me dijiste? quedé pegado. Sí. Oh, ya está, súper inspirado. Ya, a ver, espera. ¿En qué se quedaron? Voy a apagar el video, quizás soy yo con mi video malo. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Por ahora Ya. sí. Ya, a ver, chuta, no sé dónde quedé, pero en el fondo lo que está diciendo es que hay un incentivo, hay economías donde el incentivo está en que sea local, ¿sí? Como el Hemgauer, ¿sí? Donde en el fondo la gente acepta Hemgauer y prefiere pagar en Hemgauer porque en el fondo sabe que está incentivando su economía local, ¿sí? Ese es su incentivo para recibir y operar en el sistema, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, yo le dije a Cristian, oye, quiero hacer Hemgauer acá, y me dice, ya, te puedo pasar el código, el software, todo, y ustedes lo hacen, pero no pueden ser los mismos Hemgauer, no te puedo pasar billetes o abrir una cuenta, porque en el fondo, ¿qué tienen que estar haciendo en Chile incentivando la economía local de Bavaria? ¿Sí? En el fondo, ustedes hagan el suyo, ¿sí? Ahora, el Circles, el concepto no es incentivar una economía local, sino que el concepto es yo le doy valor a esta moneda y recibo esta y acepto participar en esta economía porque en realidad valoro cómo ha sido distribuida esta moneda, ¿sí? Que ha sido distribuida universalmente, igual para todos, etcétera, etcétera. Y reconozco el valor de eso, y por eso la acepto y participo del sistema, ¿sí? Lo que se quiere incentivar ahí es el reconocer el desarrollo de una economía basada sobre una moneda que es entregada de forma IBU. ¿Sí? ¿Me escuché ahora o se cortó? No, sí se escuchó. Sí, ahí se escuchó, gracias. Bien, bien. Escucha, entonces era yo, parece. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta para Andrés. ¿Alguna consulta, no? Hay Malthus John o hace un comentario de... Oye, yo tengo miles de preguntas, pero confieso, soy la Carola, que en parte como que igual me quedó grande las explicaciones, en alguna medida, entonces a lo mejor voy a hacer preguntas innecesarias, pero ¿cómo, o medias súper ingenuas, pero cómo compite esto con, a ver, pensando en que uno quisiera como desplegarlo en el marco del IBU, ¿qué resistencias económicas en términos de los movimientos que puede provocar en el mercado de la moneda corriente?
O Ya, sea, mira. ¿cómo compite con la otra economía, digamos? ¿O cómo afecta a la otra economía? ¿Entra en disputa? ¿Entra en paralelo? ¿Lo puede reforzar igual? No sé, eso. Y la idea del territorio que te planteó la Gaby también me parece a lo mejor quizá entrar más. Si yo quisiéramos implementarlo a propósito de un territorio en concreto, ¿hay un N necesario como para que esto ande? ¿Cuál es ese N? Si hay más gente, funciona, se desvaloriza el valor monetario digital o se mantiene. Bueno, no sé, esas dos preguntas por ahora. Ya, sí, perfecto. A ver, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Un mecanismo, por ejemplo, es si tú recibes un dinero, ¿sí? Por ejemplo, dices, voy a recibir todo este dinero de una fundación o de impuestos o de lo que sea para un local, para un territorio particular, y quiero hacer ebook o cripto ebook con él, puedo decir, mira, ¿sabes qué? Voy a emitir una criptomoneda que va a estar respaldada por este dinero que me llegó de los impuestos, por ejemplo, ¿sí? Por pesos chilenos. Entonces tengo 100 millones de pesos chilenos y emito, los guardo en una caja y emito 100 millones de criptopesos, ¿sí? Y esos criptopesos, en el fondo, puedo tener en el territorio inscrita a la gente, o sé quiénes son las direcciones de cada uno y le entrego directamente los fondos a todos con una periodicidad determinada que puede estar programada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa forma, no tengo la burocracia de hacer la entrega del dinero, sí, es mucho más fluido, no tengo la burocracia o el riesgo de las auditorías o de el tema de las conciliaciones, etcétera. Es un medio de pago, ¿sí? Vendría a ser como que hiciéramos un banco, pero descentralizado, ¿sí? No es un banco que tiene un computador que lleva las cuentas, sino que es un banco, ahora no es un banco que presta ni nada, es un banco como un sistema de cuenta corriente, ¿sí? Donde cada uno tiene un saldo y te permite transferir entre ellos, ¿sí? En ese tipo de solución, en realidad, la criptomoneda está usada solamente como un medio del dinero, como podría haber sido el papel o el plástico, ahora es una criptomoneda, ¿sí? Está respaldada uno a uno con pesos de verdad. Entonces, una forma, es como que nosotros, es el mismo concepto que las fichas de casino, ¿sí? Tú llegas al casino, pasas 100.000 pesos, te dan fichitas de colores. Juegas, las cambias, ganas más, vuelves, después vas a la caja y si quieres las cambias de vuelta y te dan el dinero, ¿sí? Más o menos de acuerdo a las fichas que tengas. Este concepto es similar, ¿sí? Solo que estas fichas son como hacer electrónicas, puede ser mucho más fácil de transferir y son transparentes. Yo puedo ver a quién va llegando. Entonces, en ese sentido, la economía o competir contra el peso en realidad no implica mayormente, ¿sí? El peso directamente pasa a ser un mecanismo adicional, o no un mecanismo adicional, sino pasa a ser esta criptomoneda pasa a ser un medio de transporte adicional al dinero, pero no hay un impacto que yo visualice, ¿sí? Quizás el impacto está, los bancos podrían verse impactados porque en el fondo no van a tener ese dinero, sino que va a estar en estas cuentas virtuales, en estas cuentas descentralizadas, ¿sí? No va a estar en los bancos. No sé si eso tenga un impacto en su negocio, o incluso en el sistema monetario nacional. Pero eso, sí. Ahora, el otro camino es que si nosotros decimos, ¿sabes qué? En vez de hacer un complemento, o sea, una nueva moneda que permita que esté respaldada, vamos a hacer una moneda no respaldada. ¿Sí? Vamos a hacer aquí en Chiloé, como dice la Gabriela, vamos a hacer una moneda y en el fondo es como que yo dijera, todos los días vamos a anotar en el cuaderno que Gabriela ahora tiene 10, no sé, X, ¿sí? Una moneda local, que no tiene ningún respaldo, pero que no tiene pero que el valor está dado por el uso, ¿sí? Cuando la gente dice, ¿sabes qué? Ya, voy a comprar un sándwich, pero en el fondo págame 1.000 pesos por el sándwich más 3 de esta moneda, porque en el fondo, si no, tendrías que pagar 1.500, por ejemplo. Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo es, estoy dispuesto a hacer un descuento en el sándwich para recibirte una moneda que sé que nos está llegando a todos y la idea es que nos podamos compensar estas entregas o estos
operaciones que hacemos entre nosotros, económicas, ¿sí? En ese contexto, si la solución es de ese tipo, ahí sí hay una competencia con el peso, ¿sí? Con la moneda de curso legal, por decirlo así. Donde en el fondo, ahora, es un UBI mucho más barato, porque en el fondo no necesitas sacar plata de ninguna parte, no existe, la plata se va valorando sola, ¿sí? Porque estás creando dinero nuevo. Pero si ese dinero tiene suficiente valor o pasa a ser el nuevo acuerdo social por el cual vamos a transar económicamente, entonces la gente podría dejar de usar el peso, ¿sí? Y ahí, bueno, pasaría a ser probablemente un tema legal, donde tendrías que ver en qué contexto puedes caber, porque obviamente el Banco Central tiene el monopolio de emitir dinero, esto podría ser considerado de esa forma. Yo creo que hay que hacer algunos ajustes quizás legal para que esto pueda hacer, ¿sí? A menos que sea underground todo el tiempo. ¿Sí? ¿Te respondí? Ay, sí, muchas gracias. Me Ya. respondiste. Gracias. Bueno, Es raro cuando no los veo, es como que sí, le hablo a nada. Pero es como hablar por teléfono en el fondo. sí, es verdad. Bueno, yo creo que estamos a una buena hora para poder empezar a cerrar la presentación. A mí me da la sensación de que de pronto nos vamos a necesitar una segunda parte de todo esto, porque me da la sensación que es muy grande y nosotros mismos en la red tenemos que también calibrar toda esta información con la propuesta nuestra, digamos, o la propuesta que nosotros defendemos. Pero, Así por que, supuesto. pero creo que nos ¿La hace propuesta muy... dónde está? A mí me gustaría verla porque, No, porque quizás... hablo en genérico, son muchos los... Sí. perfecto, Me perdón, como el concepto, sí. refiero a que nosotros todavía no tenemos eso, estamos naciendo, no tenemos una propuesta, digamos, formal para, qué sé yo, el pueblo chileno, pero en algún momento podremos tenerla. Y podríamos... ¿Puedo hacer un Sí, comentario? claro. Sí, perdón, solo para complementarte, Pablo, porque me conecté un poco como los puntos en mi cabeza mientras hablaba y porque creo que esto se complementa súper bien, por ejemplo, con el foro que organizamos con la red latinoamericana respecto a economías locales, con el caso de Americá, que también ocupa una moneda local, y con el foro que tenemos mañana, que es sobre renta de ingreso básico más allá del Estado-Nación. Entonces creo que hay como varias líneas que se sobreponen para las cosas que hemos ido hablando. Eso. Sí, coincido. Así que hay que estar atentos a todas estas cosas. Y nosotros como red vamos a seguir estando atentos a todas estas discusiones. Así que te agradezco, Andrés, el tiempo que te tomaste por preparar la presentación y vamos a seguir haciendo estas cosas, sin duda. Perfecto. ¿Vale? Disponible para lo que se necesite. No sé Y recordar, aprovechar de promocionar que mañana tenemos el evento de la red latinoamericana sobre perspectivas indígenas de la renta básica universal. Eso. Así que mañana a las 7, ahí está transmitiendo a través del canal de YouTube del ICEFI y lo estaremos también comentando desde nuestro Twitter. Así que quedan todos invitados. Excelente. Mil gracias. Saludos. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Andrés, de nuevo, en nombre de toda la red de Ingreso Básico Universal y a todos los que participaron. Nosotros vamos a estar subiendo este material igual para tenerlo a disposición. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Besos. Vale. Buena tarde. Buenas tardes. Chao, gracias, Andrés. Chao.